La Liga de los Ases, la Liga de los Sueños, sueños para la afición, sueños para los equipos y los directivos. Pero ¿saben una cosa? Todo se ha decidido poco a poco, a lo largo de 42 jornadas. Ya tenemos 50 minutos para repasar algo de lo ocurrido. Comenzó la Liga de los Ases poniéndonos los dientes largos. Una media de 3 tantos y medio por partido y varios de enorme calidad. Con tanta estrella metida en nuestra liga, esto tenía pinta de sentarse en el sillón y a disfrutar. La segunda conclusión de la primera jornada es que el cambio de aires le había sentado bien a casi todos. Luis Enrique se estrenó con el Barça, y nada menos que con 2 goles de cabeza. También marcaron Salazar con el Racing, Snyder con el Atlético de Madrid, y por partida doble Stoichkov, que parecía haber regresado a Can Barça con el instinto asesino intacto. Por cierto, que el campeón empezó jugando la liga como local en el Bernabéu, mientras se acondicionaba la hierba del Calderón. Kiko, con su habitual sentido del humor, había dicho del estadio madridista: es verde, como los demás. Así que recogió un pase de Babel, apuntó a la escuadra del Celta y dejó el primer esbozo de lo que iba a ser una gran campaña. ¿Y el primer líder? El Tenerife de Heinkes, que empezó jugando bien y saldó su primer partido en el Heliodoro con un 6-0 sobre el Compostela. Y una novedad técnica: los asistentes de los árbitros estrenaban pulsador. Desde muy primera hora quedaron claras algunas cosas. Capello no quería ni a Bullo ni a Cañizares, y se trajo a Ilner, que cumplió sobradamente desde el principio. Secretario no parecía nada del otro mundo, y arriba el Madrid iba a estar a expensas del tridente Mijatovic, Šuker y Raúl. En el Barça también estaba todo claro desde el principio. Se había fichado el mejor del mundo, Ronaldo. También se veía que Robson no terminaba de saber muy bien cómo casar tanta figura. Para colmo, Cruyff se dejaba caer por la grada. Las comparaciones eran inevitables. También hacía estragos la ley Bosman. En Balaídos se jugó el derbi menos gallego de la historia. De los 22 jugadores que iniciaron el encuentro, 6 hablaban francés, 3 en lenguas balcánicas y 1 en hebreo. Gallego, solo Fran. Sería una constante toda la temporada. En las primeras jornadas el Betis ya avisaba de que iba a dar guerra. Al término de la cuarta era líder, con el Barça. Entre los ases cumplían los que uno se podía imaginar, y sobresalía Raúl. A este chico no le ciega nada, ni jugar con las estrellas ni contra ellas, ni estar fuera de sitio en una banda le da igual. 3 goles en las primeras 4 jornadas y el premio que le llegaba rápido. Clemente lo llamaba para jugar contra la República Checa. También se apuntaban las primeras conclusiones provisionales. La primera era que el Extremadura lo iba a pasar mal. En las primeras 5 jornadas, 5 derrotas. También avisaba desde muy primera hora el Hércules. Y entre los primeros líos de la temporada, el de Romario en el Valencia. No acababa de entenderse con Luis y de hecho terminaría marchándose. Su relación pareció arreglarse cuando decidió darle la mano después de un gol en Mestalla. Pero a pesar del gesto y de los goles que mostraban su calidad, al poco abandonó. Y así estábamos cuando en la Romareda apareció Rafa, acompañando a Mejuto. Penalti y expulsión. Vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Expulsión de quién? Pregunta 23. Fuera. Le da un golpe en la cabeza por detrás. Claramente. Claramente le da un golpe por detrás de la cabeza con la mano. Echas vos, ¿eh? ¿Qué número? A mí el 6. A mí el 5. ¿Y es expulsión y penalti? Levanta la bandera y dejate de expulsar. ¡Levanta la bandera! ¡Y dejate de expulsar! Balón al segundo palo, Juanmi. Arrancó la pelota Juanmi. Lo del Sevilla daba mala espina. 5 partidos, 4 derrotas y en la quinta jornada le tocó encajar 2 golitos en su partido en Logroño. El 2 de octubre tuvimos la primera jornada en miércoles. Habría 4 más y, por cierto, fue jugosa. El Madrid, que ganó por 2-0 al Español, se situó como líder, con los mismos puntos que el Barça. Los de Robson habían cedido ante el Tenerife su primer empate en casa y tenían ya a Ronaldo encaramado en la cabeza del Pichichi. Y en Riazor, al final del Depor Rayo, un objeto impactó en la cabeza de Jon Andreu. El cierre del estadio provocó que el Endoiro acabase peleando con la Federación y con la UEFA, y el partido de suspensión no se disputó hasta 4 meses después.
El Barça de Robson ofrecía serias dudas sobre su funcionamiento colectivo, pero Ronaldo las despejaba todas. Un 12 de octubre por la noche, agarró un balón hacia la mitad del multiusos de San Lázaro, dejó tras de sí una estela de rivales burlados y marcó un gol que tardaremos mucho en olvidar, Robson incluido. El Madrid ofrecía un juego rocoso y gris que no gustaba al público y que tenía un poco atacados a los jugadores, por ejemplo a Mijatovic, que protagonizó este feo incidente con Iñaki. Los nuevos fichajes del campeón, el Atlético, tampoco funcionaban. Y en Zaragoza, como era de esperar, los Ligallo ofrecieron su particular homenaje a Mejuto y Rafa. 15.000 silbatos sirvieron para reivindicar que en la Romareda no habían andado finos los colegiados. Mención especial para la Real, que andaba francamente bien. Buena parte de la culpa la tenían goles como este de Crayovean. Queda dicho que ni Madrid ni Barcelona encantaban a sus aficionados. Toda regla admite sus excepciones. En la octava jornada el Madrid tiró un órdago con 6 goles precisamente a la Real, que sin embargo tuvo razones para quejarse del arbitraje. El Barcelona respondió con 8 al Logroñés, entre ellos un penalti que lanzó Stoichkov, después de organizar un jaleo para que le dejaran lanzarlo a él. La fiesta estaba desatada. Aunque no en todas partes. Lopera llevaba su contencioso con Canal Sur al extremo de no dejar pasar a las cámaras de la Autonómica, que acabó encontrando la hospitalidad de una azotea junto al Villamarín. Los goles de Alfonso, que tenían encantada media España, se veían, pero desde lejos. En Riazor, cierres del campo al margen, se soñaba con el título. Brotaba magia a espuertas de las botas de Rivaldo y Martins. Lujo por todas partes, y la sensación de que 3 temporadas después de aquel célebre penalti de Djukic, Lendoiro había conseguido reunir a la mejor plantilla de la historia del club. Por entonces, un equipo empezaba ya a llamar la atención por encima del resto. No era otro que el Valladolid. Vicente Cantatore lo había cogido la liga anterior, aparentemente para administrarle la extremaunción. Ante el asombro de muchos, logró salvar la categoría, y en la Liga de los Ases estaba consiguiendo más de lo que nadie esperaba. En la jornada 11 ocupaba el segundo puesto. La posibilidad de que el equipo, entre taconazos y rabonas, se metiera en la UEFA parecía remota. Puede que solo Cantatore confiase en ello, pero al final hubo que darle la razón. Luis Aragonés ganaba su pulso contra Romario. El brasileño se quedaba fuera de las convocatorias, pero el equipo seguía ganando con goles como este, del Piojo López, que acertó desde el centro del campo. El Athletic de Luis Fernández era ya un equipo a seguir. Se había decantado descaradamente por el fútbol ofensivo, aunque tardó 9 jornadas en hacerlo. En la novena, el Athletic recibía al Tenerife de un viejo amigo de la catedral, Jupp Heynckes. Ese día los de Luis Fernández ganaron por 2-0. Julen Guerrero cerró una racha de más de 800 minutos sin marcar. 5 meses sin ver puerta. La jornada siguiente, el Athletic ganó por 6-0 al Logroñés, con 3 goles de Guerrero. Empezaba el camino a la UEFA. Ese mismo día cayó Lotina, el primero de una larga lista de entrenadores destituidos. Y en la jornada 8, noticia: Extremadura 2, Zaragoza 1, primera victoria de los extremeños en la máxima categoría. Malos tiempos también para Víctor Fernández. En la Romareda se había esfumado la magia. Madrid y Barça seguían repartiendo la de cal y la de arena. Las de cal las ponía casi siempre Ronaldo, elevado definitivamente a los altares. Las de arena llegaban del banquillo. 3 días antes, Robson la había montado en Sevilla, aunque ganó 0-1. ¿Dónde estaba el problema? Por ejemplo, en que Pichi entró por Stoichkov y solo 20 minutos después fue sustituido por Nadal. Y el Barça acabó jugando con 5 centrales: Couto, Popescu, Blanch, Abelardo y el propio Nadal. En una línea similar, Capello dejó una declaración de intenciones frente al Compostela. Mal partido resuelto con toques de clase de Raúl y Mijatovic. Y una tónica que se repetiría muchas veces. Con 0-1 entra Lasa por Zucker. Con 1-2, Fernando Sanz por Mijatovic. El Depor aguantaba el tirón, a costa, por ejemplo, del Zaragoza. La situación de uno y otro equipo quedaba meridianamente explicada en este gol de Martín Vázquez. Para buscar más ejemplos de equipos pasándolo mal había que mirar lógicamente al fondo de la tabla. Por allí se encontraba el Hércules, al que había superado la Extremadura. El Hércules era por entonces una extraña amalgama de extranjeros de medio pelo, e Iván Brixis lo estaba pasando francamente mal. Y en esas estábamos cuando llegó el primer gran partido del año entre 2 asiduos a los grandes choques, Barça y Atlético de Madrid. Entre todos los azulgrana destacó Guardiola.
estaba en todas, dio pases perfectos y protagonizó junto a Kiko una de las imágenes del encuentro y de la Liga. Discutían la posible expulsión de Molina cuando en medio de la intensidad del encuentro se fundieron en un abrazo. Por cierto, el Barcelona estaba mutilado por las ausencias de Ronaldo, Bahía y Figo, que o se habían ido o acababan de llegar de sus compromisos internacionales. Era una de las consecuencias de la disparatada Liga de 22, que cada poco nos privó de ver a las estrellas foráneas reclamadas por sus respectivas selecciones. En total, 47 se perdieron la jornada. Entre ellos, Šuker y Mijatovic. Al día siguiente, más madera para la polémica. Real Madrid-Logroñés. Apuestas sobre cuántos goles conseguirían los blancos. Y al final, empate a 0. Tras el encuentro, Capello se plantó en la rueda de prensa y dijo: esto es lo que hay. Seguía el pulso con Lorenzo Sanz para conseguir más refuerzos. El 17 de noviembre, 2 semanas después de haber sido despedido, Víctor Fernández recibe un hermoso homenaje de los Ligallo. Por cierto, el Atlético ya funcionaba por entonces y Caminero sumaba partidos y goles después de un comienzo más que dubitativo. El Atlético acabó por ser el mejor equipo de noviembre. Vaquero se despedía del Barcelona con una goleada al Valladolid y Bebeto fichaba por el Sevilla. Era un paño de agua caliente que al final se volvería contra el presidente. Junto a Víctor Fernández había caído Iván Brisis del Hércules y Luis Aragonés estaba a punto. En Mestalla le recordaban los nombres de Romario y Viola. Todo estaba listo para el relevo de Valdano. Alejado de estas preocupaciones estaba Marcos Alonso. El entrenador del Racing contaba 8 jornadas consecutivas sin perder y era quinto. En el Sardinero también se soñaba con la UEFA. Marcos, más realista, rebajaba las expectativas. El tiempo le dio la razón. Otro metido en líos, José Antonio Camacho. Su Sevilla recibió 4 goles en Vigo y los jugadores ofrecían una imagen descorazonadora. El presidente seguía sin aparecer por el palco. En Coruña, Cedrún recibió 4 goles de un Deportivo a un invicto y le echó la culpa a la luz. Denuncio porque esta portería está mal. Está mal. Y que lo vean, analicen, porque esto es que se ve sombras. Está mal, está mal. Y San Mamés fue escenario de otro partidazo. Un Athletic Barça en el que Luis Fernández se pasó y en el que el Barcelona perdió su primer encuentro. Por contra, partidazo del Real Madrid frente al Valencia. Los de Capello asumían el liderato, ya hasta final de liga. Y llegó diciembre, y llegó con referéndum. Se convocó en Gijón para decidir el color del pantalón que habría de lucir el equipo. El azul. Diciembre además llegó con frío, con pocos goles, solo 17, y con una de las peores noticias de la liga, la muerte de Alfonso Solans, el presidente que había ganado la Copa del Rey y la Recopa con el Zaragoza. Su equipo le homenajeó con la primera victoria en casa de la liga. Los aficionados llevaban esperando desde mayo. El Betis, intratable fuera de su casa, no había perdido lejos del Villamarín. Valdano se sentó en el banquillo de Mestalla y el Depor flaqueaba en su juego, pero seguía entre los grandes. Recuerda el mes de diciembre, llegó el primer gran duelo, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. ¿Qué pasó? Pues marcaron Mijatovic y Šuker, mientras tanto Ronaldo fallaba ante la portería contraria. Diciembre tenía una fecha señalada con colores en el calendario, el partido del año, del siglo o del milenio, la batalla de los ases, la guerra de las estrellas, colas ante taquillas con varios días de antelación, o sea, el primer Real Madrid-Barcelona de la temporada, 2-0, con goles de Šuker y Mijatovic, y un Ronaldo negado ante la portería rival. Pero si algo tenía la Liga era vértigo. Y a la noche del Bernabéu sucedió la tarde, otra vez de San Mamés. Así que puestos a recordar la jornada, es curioso que la memoria nos acerque con más frescura lo que sucedió en la Catedral. Sucedió que a Simeone se le cruzaron los cables y clavó los tacos en la pierna de Julen Guerrero. Sucedió que se vio un encuentro con toda la intensidad y el ritmo que no había tenido el del Bernabéu, y Luis Fernández acudió a la rueda de prensa cargado de Kleenex. ¿Quién ha pasado antes? Sí. ¿Pero quién es el que ha pasado antes aquí? El señor Antic. Ah, porque ha olvidado los pañuelos. ¿Que estaba llorando? Poli, por favor. Primera entrada. El Celta, jugando francamente bien, coqueteaba en la zona UEFA. En cambio, el español de Pepe Carcelén andaba a 4 puntos de la promoción.
Esa jornada ganó al Zaragoza, que ocupaba puesto de descenso y se llevó una prima de 10 millones, pero el público no estaba contento, ni Lara tampoco. El editor se aburría soberanamente en el palco. Después del derbi, la Liga se tomó un respiro, aunque breve. Supimos que el vencedor Capello, reconfortado por el triunfo, había hecho amistad con Victorino e inauguraba afición a los toros. Supimos que Robson, para cerrar la herida del Bernabéu, conseguía fichar a Munique. Con el tiempo nos dimos cuenta de que el remedio había sido peor que la enfermedad. Y de paso se abrió el mercado de invierno. Llegaron entre otros Cerroberto, Leandro, Conrad, Panucci, Navarro Montoya, Consensao. A cambio, despedimos a Salinas, que partía rumbo a Japón. Iba a llegar enero. Podría decirse que el mes de la cuesta. En realidad fue el mes de los pañuelos. Para Robson las pañoladas empezaron antes. El 22 de diciembre vio la primera, y eso que su equipo ganó en el Camp Nou al Celta. Pero las cosas no iban bien. Ronaldo fue pitado y salió por peteneras. Que venha para nos apoiar é importante. Daqueles que venham a vaiar, preferible que fique en casa, ¿no? Y eso que el Madrid solo había empatado el día antes con el Valladolid. Pero el Barça empezaba a tirar la liga, y el socio lo sabía, a pesar de la victoria en Riazor, tras la que, por cierto, Robson recriminó a Ronaldo que no se tiraran en el área. Pero la bomba tenía que llegar y llegó. Derrota en casa con el Hércules. Después de ir ganando 2-0, los azulgranas se dejaron remontar. Solo un día después de que el Madrid no pasara del empate a 0 en Almendralejo. Por entonces, el Newcastle estaba ya detrás de Robson, y la prensa de Barcelona recogió la derrota frente al Hércules con una llamativa dureza. En el Villamarín, Luis Enrique, a base de coraje, salvó los muebles. Frente al Rayo, el Camp Nou estaba tan harto que ni siquiera el 6-0 libra de las protestas al técnico inglés. Entre otras cosas, porque Robson albergaba la insólita idea de estrechar el campo para favorecer los saques de banda de Amunique. Y llega el Oviedo. 2-0 hasta los minutos finales, en los que Oli aprovecha una noche desastrosa de la colección de centrales de Robson. Empate a 2. El relevo del técnico parece inminente. Frente al Español, el desastroso arbitraje de Mejía Dávila sirve como coartada, pero la situación llega al borde del esperpento. En plena crisis, aprovechando el parón liguero, Robson da vacaciones a Ronaldo. Las imágenes del crack envuelto entre plumas de colores dieron la vuelta al mundo. Luego, victoria ante el Racing y la derrota en Anoeta, con el famoso gol de Pedro directamente desde el córner que alguien bautizó como el gol del conejo, por los botes del balón. ¿Por qué se salvó Robson? Sin duda por la apuesta personal de Núñez y por los enganchones del Madrid. Tras el empate de Almendralejo, Zúquer estalla. Bueno, pronto se va a saber muchas cosas y en este momento, por favor, me respetan porque no puedo decir muchas cosas. Me gustaría saber cuántas veces me ha cambiado, pero con un empate a 0 no me gusta que me cambien. Tampoco me gusta cuando marco 3 goles y me he cambiado contra el Valencia o contra Real Sociedad. No dado que no está sustituido. Pero bueno, a veces llega este mal sabor de la boca. Además, Capello montó un escándalo en Alicante, partido en el que sentenció a secretario y Fernando Sanz. Empezaba a tener detractores en el vestuario. La semana siguiente el Betis empató en el Bernabéu y poco después el Madrid encajó su primera derrota de la Liga en Vallecas. Visto desde Barcelona, a pesar de los problemas, el Madrid está a solo 6 puntos. Hay tiempo. Claro, que visto en la distancia ese periodo tenía una fecha decisiva. El 18 de enero, derbi en el Manzanares, al que el Madrid ya llega como campeón de invierno. Se adelanta el Atlético con gol de Kiko, pero surge imponente la figura de Raúl. Hace el gol del empate y luego recorta, quiebra, regatea, busca y encuentra. 1-2. El equipo se ha quedado con 10, sin Zúquer y Mijatovic, pero da igual. Raúl es el mariscal de campo. 2 asistencias suyas aprovechadas por Seedorf y Víctor sentencian el choque. Pero volvamos atrás. Hablábamos de pañuelos. Tosak los vio porque el equipo no jugaba bien, pero él echaba leña al fuego. En la jornada 18 anunció que no renovaría. Bueno, en el fútbol nunca se sabe, ¿no? Pero de verdad es que en estos momentos veo muy difícil una renovación
del contrato aquí. Y en la 20, tras sustituir a Rivaldo en medio de una gran bronca, las cámaras grabaron gestos feos y palabras subidas de tono de Tosa hacia la grada. Aún aguantó un mes, pero el relevo estaba cantado. Frente al Hércules, Carlos Alberto Silva estaba ya en el banquillo, y el cambio fue para bien. Hubo pañuelos contra Espárrago, porque el Zaragoza seguía perdiendo y era cuarto por la cola. El uruguayo empeoró los resultados de Víctor Fernández. Acabó en la calle. El relevo, Luis Costa. La Romareda vivía con el fantasma del descenso, pero había empezado la solución a sus problemas. Más pañuelos para Caldas, el presidente del Sevilla, que necesitó incluso protección oficial para acudir al palco. Harto de estar harto, Camacho se marchó. Había un dinero para hacer un equipo, tuvieron que hacer unos fichajes con ese dinero. Y un día antes de empezar el campeonato, se cambió todo. Lógicamente a la afición no se le puede engañar. Y Bilardo, su sustituto, solo aguantó 4 jornadas, aunque antes dejó alguna perla, como empapelar la Romareda con carteles para solventar una antigua querella. Y mientras Caldas, aferrado al cargo, provocando imágenes bochornosas en Nervión. ¿Más pañuelos? Sí, en Alicante contra Aniceto Benito, el presidente. Había prometido 1.500 millones de pesetas en fichajes que no se veían por ningún lado. Allí nació el grito de Aniceto Pesetero. Y para cerrar la cuesta de enero, que se prolongó hasta mediados de febrero, pañuelos. Pañuelos para Floro, por lo mal que iba el equipo y por sus despistes. En la jornada 23 puso a 5 extranjeros en el campo. Para Valdano, porque el Valencia tampoco reaccionaba. Y hasta para Luis Fernández, por no poner a Urzaiz. 2 modestos merecen atención en este periodo. El primero de Extremadura, a pesar de los arbitrajes. Digno de una película de Almodóvar. Ni Vivi Andersen hubiese hecho un mejor arbitraje. Mejor dicho, un peor arbitraje. Tras el empate con el Madrid, ganó en Balaídos, ganó al Deportivo, perdió con el Betis y ganó al Rayo. Navarro Montoya había añadido calidad a la portería y Kuki Silvani marcaba goles decisivos. Pero los árbitros seguían haciendo de las suyas. ¿Adivinan el resultado? Efectivamente, pañuelos, además negros, contra los árbitros. Luego encadenó un empate y 3 victorias y se alejó para siempre del último puesto, e incluso llegó a estar fuera de la zona de descenso. El otro modesto era el Rayo. Le iban mal las cosas a Paquito, tanto que tras el partido contra el Extremadura fue sustituido por Zambrano. Caso curioso, doña Teresa estimó que el equipo, 2 puntos por encima de la promoción, necesitaba un revulsivo. Zambrano vivió su momento de gloria frente al Madrid, pero aguantó un mes y se marchó con el equipo en la zona de descenso directo. Tras él, Máximo Hernández acabó perdiendo la promoción, o sea que Paquito no era tan malo. ¿Le iban a alguien bien las cosas? Pues sí, por ejemplo la Real, que en la jornada 20 sumaba 20 puntos sobre 24 posibles y ocupaba el 4º puesto. O al Logroñés, precisamente el equipo que una semana después paró la Real. Los riojanos, tras despedir a Líber Arispe, habían recurrido a 2 recetas familiares: los golpes en el pecho de Aimar y la casta del Tato Abadía. Y de repente la liga se estabilizó. Entre finales de febrero y mediados de abril, igualdad en la cabeza. El Barça golea al Zaragoza con 3 goles de Ronaldo. Y el Madrid golea al Oviedo, con 3 goles de Súquer. Depor y Betis aspiran aún a meterse muy arriba. Se enfrentan en Riazor y los de Silva le hacen encajar a los béticos la primera derrota lejos de su estadio. La penúltima sacudida llegó una semana después. El Barça pierde 4-0 en Tenerife y el desconcierto llega al punto de que Ronaldo pide explicaciones al banquillo. También podría habérselas pedido a César Gómez, el único defensa que consiguió anullarle en los 2 partidos en los que se enfrentó a él. El Barça queda a 9 puntos del Madrid y Núñez empieza a dejar caer que este es un año de transición. Para compensar, el diario AS desata la bomba de la temporada. Capello quiere irse. El Madrid gana 0-2 al Español, pero se siente desorientado. En la jornada 28, Robson se acuerda de la Peña. Lopelaz se quedará en la alineación para el resto de la liga. El Barça juega bien y golea al Compostela. Y el Depor se exhibe ante el Oviedo. Rivaldo y Renaldo fabrican un gol para no olvidar. Entre semana el partidazo. Barcelona 5, Atlético de Madrid 4. El Barça recupera confianza. Y el domingo, victoria apurada en Logroño. Un magistral pase de la Peña sirvió para que Amunique hiciera lo único positivo de su estancia en el Barça. El Madrid gana 1-2 en Anoeta. Raúl vuelve a desatar el partido. El Betis reaparece en la lucha por el título.
Entre semana ha recuperado el encuentro aplazado ante el Sporting. En 3 partidos Alfonso acumula 8 goles. 3 al Atlético, 2 al Sporting y 3 al Rayo. El Betis tiene los mismos puntos que el Barça y el Depor, que lleva 5 victorias consecutivas, está 2 por debajo. En plena explosión de la cantera azulgrana, Óscar marca frente al Sevilla a pase de De la Peña. El Madrid vence por 2-0 al Zaragoza. El Betis, en el que el Opera ha agravado el conflicto con Canal Sur, vence por 4-0 al Oviedo y el Depor gana con apuros al Racing. El domingo siguiente empatan los 4, el Barça en Valencia, el Madrid con Cerroberto como titular en Tenerife, el Betis contra el Español y el Depor en Anoeta, después de un sonoro error de concentración de Songo. Rivaldo lo enmienda con un impresionante lanzamiento de falta. Llegamos a la 32. Ligeros cambios. El Barça golea al Sporting y De la Peña se sigue luciendo. Pincha el Betis, que deja escapar un empate en el Villamarín frente al Racing. Y pincha sonoramente el Madrid, que empate a 0 en el Bernabéu contra el Compostela. Rivaldo aguanta el tirón del Depor, pero el equipo de Carlos Alberto Silva claramente ha perdido gas. Y la semana siguiente, el descolgado es el Depor, que cae en Tenerife a pesar de los lujos de Rivaldo. El Betis gana a última hora en Anoeta. Y el Barça, aparentemente recuperado, gana en el Manzanares en un partido inmenso de Ronaldo y De la Peña. El brasileño logra 3 goles y a esas alturas le saca 5 a Alfonso. Y gana el Madrid en Logroño por 0-2, aunque de lo que nos acordaremos es del lío de los madridistas para lanzar las faltas. Capello se fue a casa masticando una situación comprometida. No salió a su gusto ni una sola de las jugadas a balón parado de las que dispuso el Madrid, a pesar de su afán por dejar las cosas claras. Capello ordena a Víctor que pare el balón para que centre Roberto Carlos. Capello ordena que Mijatovic mire y que dispare Roberto Carlos. Capello ordena a Roberto Carlos que abra el balón a la posición de Víctor. En ese mismo periodo, el Valladolid prepara su candidatura europea, que lanza a partir de una victoria por 3-0 frente a la Real. Semanas después, le hace un rotundo 4-1 al Valencia y luego vence al Sporting. Cantatore ha descubierto a otra estrella, se llama Benjamín y marca los goles a pares. Con este encuentro, el Valencia cierra prácticamente sus aspiraciones europeas. El impulso que el burrito le había dado al equipo, con 2 goles en su presentación ante el Sevilla y otro una semana después en el Manzanares, viene a morir ahí. El Zaragoza de Luis Costa pega un arreón que le salva la vida. La reacción empieza con una victoria ante el Valladolid que tuvo su aquel. Volvía Mejuto a la Romareda.
y los ligallos le recordaron su paso por allí en la primera vuelta. Y la semana siguiente, empate en San Mamés. El partido dejó una de las situaciones más lamentables del campeonato: el petardo que le estalla en la cara a Konrad, casi recién llegado del Casino Salzburgo. Afortunadamente no tuvo mayores consecuencias, salvo que unas semanas después, el Athletic tuvo que organizar su partido contra el Sevilla en Anoeta. La catedral estaba cerrada. Por abajo, el Sevilla de Julián Rubio intenta el milagro. José Mari, su última estrella, gana el partido contra el Sporting de la jornada 29. El público llena el estadio, pero queda la sensación de que la reacción ha empezado demasiado tarde. 3 semanas después, Aimar hace un esbozo de tirar la toalla. El logroñés ha perdido 1-4 ante el Athletic y el técnico habla de errores infantiles. Hay otros nombres destacados. El de Caneda, que se harta a hacer desprecios a su técnico. Digo Villena, William, joder. William, Bellido Nacho. José Ramón Fabiano para secundar. Vuelvo a lo de siempre. ¿Y quién defiende ahí? William. William. Ay, 20 nada más. Una mierda. Fernando Vázquez le cierra la boca con un 4-0 al Extremadura, que pese a todo sigue intentando el milagro. Y el de Mostovoy, que arma un buen lío con Fabiano en el Compos Celta. Era el primer síntoma de que su equipo se descosía en el tramo final de la Liga. Mención aparte para el Atlético. En 8 días cayó en la Copa frente al Barça. Fue goleado en el Manzanares por el Valencia. Y en el colmo de la mala suerte cayó en la Liga de Campeones frente al Ajax. 8 días negros que dejaron al Atlético con la Copa de la UEFA como única aspiración. Así que, a 9 jornadas del final, todo estaba listo para el sprint decisivo. Pero el Barcelona iba a hacerlo lastrado. La directiva había ofrecido a final de año la posibilidad de mejorar el contrato de Ronaldo para blindarlo. A estas alturas, el futuro del crack brasileño no estaba ni mucho menos claro. Y llegó la jornada 34. La jornada siguiente el Barça gana al Athletic en el Camp Nou. Otra vez Ronaldo comparece ante el gol. Y el lunes, el Madrid pifia en Valencia. Empate a 1 y 8 puntos de distancia. Lo de Capello ya es oficial. Esta es una buena prensa para comunicar a mi decisión de irme al club del Real Madrid al final de la temporada. Insultos al italiano y muchos apuros frente al Sporting, que se adelanta en el marcador. Los de Capello completan su 12ª remontada en la Liga. Al Barça le espera el Extremadura, que no ha perdido en casa desde que cuenta con el Mono Montoya. 2 goles de Luis Enrique y 1 de Ronaldo acaban con la racha. Siguen los 8 puntos de distancia.
El día 10 de mayo de 1997, la gran revancha. El Barça necesita ganar, el Real Madrid le saca 8 puntos de ventaja. Esta vez sí, Ronaldo marcó, pero también hubo otro gran duelo en el palco, esta vez bastante feo. Barça-Madrid, partido grande de expectación y colorido, aunque flojo sobre el campo. Casi al final de la primera parte, penalti de Roberto Carlos a Figo que todavía hoy se sigue discutiendo. Lanza Ronaldo que no tiene el día, rechaza Ilner. El rebote llega hasta Figo que se la deja al brasileño para que empuje. De nuevo la liga cobra vida y el espectáculo que faltó en el campo se vio con creces en el palco. Con la liga tan abierta, lo demás eran peleas menores. El Betis se había caído del sprint por la Liga de Campeones con un empate ante el Compostela y una derrota en las Gaunas. El Depor vivió en las jornadas 34, 35 y 36 de 3 goles de Rivaldo, los 2 primeros magistrales, frente al Compostela y frente al Logroñés. El tercero, una sobrada, un intento de penalti Panenka que Unzué no atrapó de milagro. Pero 2 empates consecutivos ante el Valencia y el Sporting dejaron al equipo sin opción a la Liga de Campeones. Volviendo a esa jornada 34, le costó el cargo a los 2 entrenadores de los equipos asturianos. Floro había perdido por 4-0 en San Mamés y fue relevado por Miguel Montes. Lillo cayó por 1-5 ante el Racing y fue sustituido por José Antonio Novo. Junto con Miera, que había cedido el cargo a Paco Flores unas semanas antes, completaban la lista de bajas en los banquillos de la temporada. El Atlético cerraba balance al viejo grito de Kiko, la solución. Fue la solución contra el Valladolid. Volvió a ser la solución contra el Athletic. Y dio la asistencia definitiva para que Roberto asegurara la UEFA en Anoeta, allá por la jornada 38. El Valencia también apuraba sus opciones. Valdano gastaba su última bala apelando en Alicante al orgullo de sus jugadores. Nosotros necesitamos ganar el partido. Y no se notó mucho que necesitamos ganar el partido. Que se note más que necesitamos ganar el partido. Que haya una agresividad física, una agresividad mental, un deseo de la gente de arriba de ir a marcar gol, que se vea que esto tiene la categoría de final para nosotros, porque la tiene. Esta es una eliminatoria de Copa de Europa, porque si no ganamos, no hay Copa de Europa. Pero tanto nadar para ahogarse en la orilla. 2 semanas después, una derrota por 3-1 en Vallecas ponía punto final a sus aspiraciones europeas. El Tenerife las había enterrado prácticamente el día que Henkes dijo que no seguía. Así que había 3 equipos por los 2 puestos restantes en Europa. Hubo que esperar a la penúltima jornada para dirimirlos. El Valladolid consiguió premio con una victoria sobre el Hércules y Cantatore salió a hombros, no merecía menos. Y el Athletic lo hizo al día siguiente con un gol de Guerrero frente al Depor. A la Real no le quedaba más remedio que esperar otra ocasión. La lucha por evitar el descenso alcanzó una intensidad terrible. 11 equipos luchaban por escapar de las 4 plazas de descenso y una de promoción en un final de liga plagado de enfrentamientos directos. A falta de solo 3 jornadas, el Logroñés es el primero en caer. Un empate en las Gaunas contra el Oviedo acaba con sus esperanzas.
El sábado siguiente la afición del Villamarín está volcada con el Sporting. Algún seguidor del Sporting no se cree lo que está viendo. Es surrealista, tío. ¿Qué es surrealista? Joder, que la gente desee que gane el Sporting, tío. Eso es increíble. Es que ves, lo ves, tío. Es que es imposible, tío. Si para mí que estoy soñando, tío. Esto no es mentira, si estoy dormido, tío. El motivo no es otro que una victoria de los asturianos pone al Sevilla con pie y medio en segunda. El gol de Cherichev se celebra como si lo hubiera marcado Alfonso. Y el Sporting gana. El primer perjudicado es el Hércules, que automáticamente desciende. Y al día siguiente cae el Sevilla, de nuevo con el Oviedo como verdugo. El Compostela se salva a 2 jornadas del final. El Sporting y Español lo hacen en la penúltima, igual que el Zaragoza, que ha contado con un valedor de excepción, Gustavo Poyet, que tras anunciar su marcha al Chelsea ha conseguido 3 goles decisivos en los 6 últimos encuentros. Oviedo y Celta no se van a ver a salvo hasta la última jornada. El Extremadura cierra un año hermoso entre lágrimas. El sueño de estar entre los grandes acaba para un modesto pueblo, Almendralejo, que en un solo año en la Liga de los Ases ha dado muchas lecciones a los grandes y a los que no lo son tanto. Y el Rayo se queda para la promoción, contra el Mallorca por segundo año consecutivo. En cuestiones tan serias no conviene arriesgar tanto, y los Baleares envían a segunda a los vallecanos. Antes que el Mallorca, el Mérida y el Salamanca ya se habían asegurado el puesto en primera. Pero habíamos dejado la Liga sin decidir. Tras el partido del Camp Nou, 5 puntos separaban a madridistas y culés. El miércoles siguiente el Barcelona gana la Recopa en Rotterdam frente al Paris Saint-Germain con Ronaldo de penalti. 4 días después de la fiesta azulgrana, el Madrid se despistó. Frente al Valladolid, 1-0 de penalti más que discutible. Los de Cantatore dan un baño a los de Capello. Y en el Barcelona, Óscar sigue respondiendo. Gana por 1-3 en Balaídos con 2 golazos suyos. Se mantienen los 5 puntos de distancia. Jornada 39, sábado por la noche. El Barcelona tiene muchos problemas ante el Depor. Ronaldo, muy individualista, se harta de fallar ocasiones. Había marcado en las últimas 8 jornadas, pero no parecía su día. Así hasta el minuto 89. Era su gol número 34 en la Liga, el del adiós. Esperaba su selección. Se despedía dejando la presión en el bando madridista. Y la presión cristalizó en lo que el diario AS definió días después como Gindama. Gindama, miedo, canguelo o lo que fuera, el caso es que el Madrid cayó en San Mamés. Luis Fernández se había prendido la presión de Capello en la media, así que se saltó el centro del campo a pelotazos. Carlos García envió el balón a la red. El Barça estaba a 2 puntos. Pero si el Barça tuvo 2 años al Tenerife como aliado, el Madrid tuvo al Hércules 2 veces en un año. Núñez y Robson diseñaron una curiosa estrategia para preparar la jornada. El presidente, reunido con los representantes de Ronaldo, llegó a un supuesto acuerdo de renovación que anunció a bombo y platillo y que duró lo que un pastel a la puerta de un colegio. De camino se habían roto las negociaciones para renovar a Guardiola. Y a Robson, crecido, le da por enzarzarse con Giovanni, que también estaba lejos. El Madrid, que esperaba a la Extremadura, asiste incrédulo al disparate. El jueves Guardiola pone una nota de cordura y recuerda que hay que preparar el partido de Alicante, porque el equipo se sigue jugando la Liga. El objetivo es muy claro y muy sencillo, que tenemos un partido el domingo contra el Hércules de Alicante. Estamos a jueves y no hemos hablado en absoluto de ese partido.
una partida, 3 partidas. Próxima partida Real Madrid contra Atlético Madrid en Vigo. Son muchas partidas. ¡Dale, Bono! No, tranquilo. Todos pensamos en nuestro partido. La suerte está echada. Al Madrid le falta un punto en 2 partidos y lo consigue con creces en un gran encuentro frente al Atlético de Madrid. Raúl, Hierro y Mijatovic consiguen los goles que hacen campeón al Madrid. De ahí a Cibeles, en una noche que acabará siendo amarga por la muerte de un hijo de Alfonso del Corral. Lo que queda es anécdota. El Barça gana al Betis en un partido animado por un espontáneo.
Y el Madrid se despide de la Liga goleado en Balaídos ante un Celta que se juega la vida, mientras que el Barça gana en Vallecas con un gol de Rullet que casi cierra el expediente. Al expediente le faltaba un epílogo, glorioso por cierto, una magnífica final de Copa, seguramente la mejor de los últimos años. Una pelea de colosos entre Betis y Barcelona que se cerró en la prórroga, de la mano de un Figo imponente. Así que veremos al Madrid, al Fútbol Club Barcelona en la Liga de Campeones la temporada que viene. Pero ya tenemos que despedirnos, pero quiero dejarles con las imágenes de un campo que nunca volveremos a ver. Sarriá, lo echaremos de menos. Adiós. Aquel 22 de junio se acabó algo más. Se acabó Sarriá. Se fueron los 64 años de historia de un campo que vio jugar a la gran selección de Brasil en 1982. Un campo por el que también pasearon su fútbol Ricardo Zamora, Alfredo Di Stéfano y Ladislao Kubala. No es mal cartel para recordar que hubo más ases antes. Y parará buscando un poco el apoyo de otros corredores y como así ha sido, pues yo diría que es Breukin este corredor del Rabobank. Pues aquí no les ha sorprendido Frederick Weston como hizo en la París-Roubaix, aunque aquello fue solo en los últimos 100 metros cuando ya estaban en el velódromo de esta ciudad donde finaliza la carrera. Y la verdad es que qué solito se ha quedado Zabel, porque Lombardi, que hizo un fenomenal trabajo para la neutralización, pues claro, ahora está pagando el esfuerzo realizado y van a llover los ataques por todos los sitios y a ver quién controla ahí, porque los sprinters están casi solos, cada uno con sus propias fuerzas, para intentar afrontar esta victoria de etapa. Últimos 300 metros para el final de la etapa es Maximilian Stiandri, el corredor de la Française de Yen, el que todavía lucha por intentar conseguir la victoria. Zabel aparece ya, lo mismo que Minali casi se va contra la valla. Nicola Minali. Zabel, Blik-Levens. Minali, Zabel, Blik-Levens, creo que ha sido el orden de llegada, enseguida lo confirmaremos, pero Minali ha inscrito su nombre como ganador de una etapa del Tour de Francia en los Campos Elíseos de París, donde nunca había ganado, su segundo triunfo de este Tour de Francia, el triunfo para el equipo de Jon Odriozola, el corredor vasco del conjunto italiano. Bueno, pues la verdad es que Batik, que fue el único equipo que dio la cara al principio cuando la fuga se estaba yendo hacia adelante y que fue el que impidió que cogieran demasiado ventajas, pues ha tenido su recompensa que antes el podio. Así ha quedado la general. Vencedor Jan Ullrich a 9 minutos y 9 segundos. Richard Virenque a 14.03 Marco Pantani, a 15.55, es decir, a 1.52 del italiano Abraham Olano, a 20.32 Fernando Escartín, Francesco Casagrande a 22.47, a 26.34 Bjarne Riis, Jiménez a 31.17, Difo a 31.55 y Roberto Conti a 32 minutos y 26 segundos. Esos son los 10 pas, una en Andorra y otra contrarreloj en Saint-Étienne. Y bueno, pues sus dos participaciones en el Tour se saldan con un segundo puesto el año pasado detrás de su compañero Risi, con un primero este año en 1997. Maillot amarillo definitivo, que ese es el que más gusta vestir. Se me gusta, y sobre todo yo creo que cuando suene el himno nacional, aquí se haga ese silencio que siempre precede o que sucede a la vez que el himno nacional, pues se le pondrá la carne de gallina. A él se le pondrá la carne de gallina. Y estará en las nubes, durante un rato estará en las nubes, no sabe dónde estará. Como a nosotros se nos ha ido poniendo, por lo menos a mí particularmente, durante 6 años, en los últimos, desde el 88 y luego posteriormente 91, 92, 93, 94 y 95. Esperemos que para el próximo volvamos otra vez a poder estar ocupando un lugar en el podio en el ciclismo español, bien en este Tour, pero sin ese premio que al final da subir al podio. Jan Ullrich, alemán de Rostock, de la antigua República Democrática, ganador del Tour de Francia de 1997. El futuro del ciclismo probablemente pase por sus piernas. Vamos a ver lo que es a partir de este momento este jovencísimo corredor. Pues la verdad es que, como acabas de decir, segundo en el primer Tour, primero en el segundo Tour. La verdad es que lleva una media difícil de igualar, ¿no? Aquí sí, con mis confusiones. La verdad es que es muy difícil de igualar, sí. La verdad es que en esta ocasión no se puede decir esto de que cumple el sueño de toda su vida, porque como antes contaba Pedro Delgado,
Casi ni sabías.